Bueno, buenas tardes amigos y hermanos, Dios les bendiga. Aquí hay mucha luz en esta ventana. Vamos a mirar a ver si vamos a echar un poquitito más hacia atrás para que no haya mucha luz. Bueno, mirar aquí. Vamos a esperar que se vaya conectando algún amigo o algún hermano para hacer este en vivo. Bueno, amigos y hermanos, bueno, amigos, Vlade, buenas tardes, bendiciones, Dios te bendiga. Saludes, bendiciones y abrazos. Qué bueno que está en el video esta tarde porque vamos a descubrir algo importante. Amigos y hermanos. Vamos a descubrir algo importante en este estudio que vamos a hacer. Cuarta parte del diaconado. Hay muchos temas que los he empezado pero no los he terminado. Entonces vamos a mirar, hermano Israel Leiva Varela, paz, gracia y bendiciones. Diaconado de la Iglesia de Cristo versus la luz del mundo, o la organización religiosa La Luz del Mundo, cuarta parte. Vamos a hacer un análisis, hermano, y lastimosamente no tengo todo el estudio, toda la investigación que he hecho, todo lo que he venido analizando, porque es un tema largo, son temas muy largos, amigos y hermanos, pero quizás más adelante, hermanos y amigos, lo ampliemos para darle más soporte, más veracidad al tema. Y en este cuarto video vamos a mirar cómo los ministros, gracias hermano Israel, bendiciones y abrazos, cómo muchos de los ministros de la luz del mundo, ya estuvimos hablando primera, segunda y tercer video, que ese diaconado de la luz del mundo es un diaconado muy falso, con todo el respeto de mis hermanos de allá. Ese diaconado de la luz del mundo, ahí si lo quieren ver, primera, segunda y tercera parte. Hoy vamos con el cuarto video. Tantos años leyendo la Biblia y el Señor no nos daba la revelación, no nos daba el entendimiento porque estábamos secuestrados mentalmente. Ya saben que esos que se les dice encargados en la luz del mundo, muchos de ellos no van a recibir el diaconado. Imposible para la luz del mundo, que hay muchos ministros que no van a recibir el diaconado, y hoy lo van a entender mejor. Hoy, amigos y hermanos, lo van a entender mejor. Oído, amigos y hermanos de la luz del mundo, a los ministros que yo conozco,
que los dejaron sin el diaconado, aunque ese diaconado de la luz del mundo es un diaconado falso. Eso no es un diaconado conforme a lo que Dios ha dispuesto a través de sus santos y verdaderos apóstoles. Eso, hermanos y amigos, es un diaconado. Perdona un poquito la luz, hermanos y amigos, es que aquí en este sitio que tengo hay muy buena luz, entonces quiero hacerme aquí para que... Bueno, amigos y hermanos, entonces, el diaconado de la luz del mundo, que ya vemos que eso no es, con esto yo día a día muestro que ni Eusebio, ni Samuel, ni el actual líder son apóstoles de Cristo. Ellos no son siervos de Dios. Nos hicieron creer que ellos eran siervos de Dios. Nos hicieron creer que ellos tenían revelación del Espíritu Santo y que Dios hablaba con ellos. Pero qué lamentable, amigos y hermanos, es uno descubrir que más de la mitad de su vida o toda su vida fue engañado. Y lamentable para estos ministros de la luz del mundo, lamentable para los que son encargados, aunque ese término no existe en la Biblia. Eso es otra invención de la luz del mundo, eso es otro dogma de la luz del mundo. El encargado de la iglesia, ese término está mal trazado, mal dirigido. La Biblia no habla de encargado. La Biblia dice que lo primero que Dios puso en su iglesia fueron apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros, cuarto pastores y maestros, a fin de perfeccionar a la iglesia para el ministerio y para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Bueno, entonces, amigos y hermanos, les voy a mostrar varias perlas, para que nos demos cuenta y analicemos. O sea, yo quiero que ustedes, amigos y hermanos, analicen lo que yo les voy a mostrar. No tienen que creer, a mí no me tienen que creer absolutamente nada. A mí no me tienen que creer absolutamente nada. Únicamente yo expongo la palabra como el Espíritu Santo me ha mostrado, me ha enseñado, nos ha revelado, porque a mí me revela el Señor y sé que a muchos hermanos cristianos les revela el Señor. Él les revela a todos, solo que a veces no dejamos entrar la revelación, porque estamos manipulados, pero el Espíritu Santo tiene poder para revelarnos a todos. El apóstol Pablo lo dijo claramente. Entonces, fíjense bien, hermanos, hay ministros de la luz del mundo, o hay encargados de la luz del mundo, que nunca llegaron a ser encargados, nunca llegaron a ser diáconos, y no lo van a hacer. Yo conozco dos casos aquí en Colombia. Uno es Saúl Velázquez. Aquí hay un ministro que lo llevo, como se dice, que lo llevo bien, a Saúl Velázquez en Colombia. Él nunca pudo ser diácono de la luz del mundo. Ojalá que Saúl Velázquez, que me tiene tanto aborrecimiento, ojalá él escuche que yo sí le voy a decir la verdad, yo sí le voy a contar la verdad, y le voy a mostrar que toda la vida lo engañaron. Saúl Velázquez nunca fue diácono. Saúl Velázquez nunca pudo recibir el diaconado, y pudo haber sido diácono. Lo mismo Luis, el hermano Luis Rivillas, no recuerdo si es Luis Salgado. Luis Salgado tampoco pudo ser diácono y nunca va a ser diácono. Le va a mostrar a Luis Salgado que lo engañaron toda su vida. Y a otros ministros de Colombia nunca pueden ser diáconos. Si no son diáconos los que supuestamente llenan los requisitos, pues mucho menos los que no llenan los requisitos. Bueno, Luis Salgado, perdóneme que mencione los nombres, no estoy cometiendo ningún delito, no estoy violando ninguna ley, pero el hermano Luis Salgado no le dieron el diaconado porque él ya había tenido varias esposas.
Antes de conocer la iglesia, la luz del mundo, él ya había tenido varias iglesias. Le voy a mostrar que lo engañaron. Y a Saúl Velázquez no le dieron el diaconado porque él no puede engendrar. O no sé si es él o la esposa. Pero ellos nunca tuvieron hijos. Error, hermanos y amigos. Error. Es una doctrina mal interpretada. Y se basan en la Biblia, por supuesto. Ahí les voy a mostrar la gran revelación de Samuel Joaquín Flores. Así los hermanos y amigos me aborrezcan y me odien por decirles la verdad, porque yo sí estoy para decirles la verdad. Ese diaconado de la luz del mundo, hermanos y amigos, es un diaconado falso. Es más auténtico el diaconado de la Iglesia Católica. Es mucho más auténtico el diaconado de la Iglesia Católica, según mis investigaciones. Y es más auténtico el diaconado de la Iglesia Pentecostal que el de la Iglesia La Luz del Mundo. El diaconado de la Iglesia La Luz del Mundo es un diaconado benéfico para aquel que lo recibe. El que está buscando diaconado en la luz del mundo es porque está buscando mejor posición. Porque está buscando mejor posición. No porque quiera servirle a la iglesia, ni porque quiera servirle a los necesitados, porque un verdadero diácono de la iglesia, oigan hermanos y amigos, un verdadero diácono de la iglesia lo escoge, la iglesia lo elige, es para servirle a los necesitados de la iglesia y del mundo. Verdadero diaconado de la iglesia de Cristo, por eso lo he colocado, diaconado de la iglesia de Cristo versus la luz del mundo, cuarta parte. O sea, ahí hay 3 videos más para que lo miren, hermanos. Quizás haya un quinto, un sexto y hasta un séptimo video. Pero todo eso es mentiras, hermano, puro engaño en esta organización. Toda la doctrina que enseñan en la luz del mundo, los líderes de la luz del mundo, toda la doctrina que le enseñan a los hermanos de la luz del mundo es un pan adulterado, un pan leudado. Ahí no hay verdad en el conocimiento de la palabra, no hay revelación del Espíritu Santo. Vamos a leer el texto, hermanos y amigos. Vamos a leer lo que dijo el apóstol Pablo y lo vamos a analizar con el razonamiento espiritual y con nuestro razonamiento humano. Primero con el de Dios y segundo con el razonamiento humano. Bueno, primera de Timoteo. El video va a ser corto, yo creo, no sé, porque no voy a tomar sino esta cita. Creo que no voy a tomar sino esta cita, hay varias citas, pero voy a tomar esta sola cita para que nos demos cuenta, hermanos y amigos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Recuerden, hermanos y amigos, que cuando la iglesia, recuerden que cuando la iglesia eligió a sus primeros 7 diáconos, no fueron los apóstoles que los eligieron, fue la iglesia que los eligió. Ese es un principio de la verdadera iglesia de Dios, de los verdaderos siervos de Dios, que es la iglesia la encargada de colocar sus propios diáconos. Es la iglesia que mira quién es apto para ocupar el diaconado dentro de la iglesia, no para irse de encargado a recibir una casa pastoral y a vivir a costillas de los hermanos. Un diácono no está para vivir a costillas de los hermanos. Un diácono de la iglesia de Dios está para, él debe tener su propio trabajo, ejercer su propia labor, su profesión, su trabajo, y en los tiempos que Dios le permita, trabajar por los necesitados del mundo y por los necesitados de la iglesia. Ese es un diácono verdadero de Cristo, un verdadero diácono de Dios. Y cuando la iglesia colocó a sus primeros 7 diáconos, ahí habían ciertos distintivos
Dice el hermano Israel, eran como virreyes. Gracias, hermano Israel. Claro, el apóstol dijo, buscad entre vosotros, los apóstoles dijeron, buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. O sea, ellos tenían que ser de buen testimonio. 7 varones de buen testimonio, ahí había algunos, no habla lo que Pablo está diciendo acá. Ya Pablo hace otros requerimientos, o otros mandamientos, u otras exigencias. Pero allá con los 12, ellos tenían que ser de buen testimonio, que tuvieran buen testimonio, y que fueran llenos del Espíritu Santo, o sea, que fueran hombres, ¿verdad?, usados por el Espíritu Santo, que tuvieran temor. Ahí no hablaba nada de que tuvieran hijos, ahí no hablaba nada de que fueran casados, ahí no habla nada de que si tenían varias esposas, no, ahí no hablaba nada de eso. Pero Pablo aquí sí lo dice, aquí dice, fíjense bien, amigos y hermanos, él está hablando del obispado y quiero dar un tema sobre el obispado. ¿Sabes qué es un buen obispado en la iglesia, hermanos? ¿Sabes qué es un buen obispado? ¿Sabes cuántas almas gobierna un obispo de la iglesia? No son millones ni miles, no. Por eso hay obispados. Debe de haber obispado en la iglesia. Y el obispado de la iglesia, aunque no estamos hablando de eso, el obispado no es un hermano que se va tampoco por allá a estar en una iglesia, no, cualquiera puede ser obispo. Cualquiera puede ser obispo. Bueno, el que tenga los requisitos y el que tenga la vocación, hablándolo en lo espiritual, puede ser obispo. Entonces, fíjense bien, hermanos, los diáconos, dice el apóstol, los diáconos asimismo deben ser honestos. Primeramente que todo, un siervo de Dios que quiere ocupar el cargo de diácono en la iglesia debe ser una persona muy honesta, sin doblez, que no sea doble, de doble ánimo, que no sea que muestre que finja ser un hombre bueno, que quiere ayudar a los pobres, a los necesitados, y resulta que lo que él quiere es beneficiarse con lo que va a recoger de la iglesia, de los hermanos que dan. Tiene que ser sin doblez, no dados a mucho vinos, aunque no vamos a hablar de licor, ni vamos a hablar de vino, pero aquí está diciendo que no dados a mucho vino, o sea, puede tomar vino, puede tomar licor, pero que no sea muy dado al vino, o sea, que sea sobrio. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, claro, porque era que los apóstoles ya no iban a tomar dinero de la iglesia, eran los diáconos de la iglesia. Es que, hermano, en la luz del mundo y en estas otras iglesias, ningún diácono maneja dinero. Son los apóstoles que manejan el dinero que le quitan a la iglesia, son los pastores que manejan los dineros. Eso no es ético, eso no es cristiano. Los dineros de la iglesia, que obviamente no es obligatorio, nadie tiene por qué dar dinero para estar en la iglesia de Dios, pero como el Señor nos ha llamado a buenas obras, entonces quienes tienen un poquito más de comodidad, esos diáconos deben de pedirle esa ofrenda al que es hacendado, al que tiene riqueza. El que tiene riqueza le da la ofrenda a los diáconos, y los diáconos, como son varios, deben de haber varios diáconos. Entonces, eso es como la comisión. Los diáconos, estos de la luz del mundo, estos que dicen pertenecer a la comisión, que son a veces 2, 3 o 4, esos no deberían de decirle miembro de la comisión, sino que deberían de decirle diáconos, aunque ellos no tienen el calificativo de diáconos, pero ellos deberían de decirle diáconos, pero no para recoger las ofrendas y dárselas al encargado, porque ahí hacen la contabilidad, pero después de que se la pasan al encargado, el encargado se la gasta como quiera. Entonces, los diáconos verdaderos de la iglesia son los encargados de promover las ofrendas para los necesitados de la iglesia, amigos y hermanos. Pero bueno, lo que me voy a centrar, amigos y hermanos, aquí voy mirando los distintivos.
Que no sean codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden bien el misterio de la fe, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. O sea, no, la iglesia no puede escoger un poco de diáconos así al azar, a la ligera. Y ya, hermanos, venga que vamos a orar por ustedes. Aquí el ministro, el anciano de la iglesia va a colocar las manos sobre ustedes, porque no solamente los apóstoles tienen autoridad de colocar las manos sobre una persona, no. Cualquier hermano que esté lleno del Espíritu Santo puede colocar. En ese caso, los ancianos de la iglesia serían los que colocarían las manos sobre esos diáconos. Entonces no pueden escoger diáconos a la ligera, tienen que ser primeramente sometidos a prueba, que sí sean realmente honestos, que sean sobrios, que no sean pendencieros, que no sean codiciosos de ganancias. Imagínate un diácono recogiendo plata y comprando propiedades con ese dinero. Así ha ocurrido. No, ese dinero no lo pueden tocar, ese dinero es para los pobres. Ese dinero debe ser para los pobres del mundo y de la iglesia, primeramente. Entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, o sea, que no se les llame la atención, que realmente esos hermanos pasaron la prueba, que sí van a trabajar por los necesitados de la iglesia y los necesitados de afuera. Las mujeres asimismo deben ser honestas, sean de verdad mujeres de Dios, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, o sea que también pueden tomar un poco de licor, pero que sean sobrias, porque si no pudieran tomar, entonces el apóstol Pablo no tocaría este tópico. Que sean sobrias, fieles en todos. Ahora sí, el versículo 12, que ahí es donde están equivocados en esta doctrina los líderes de la luz del mundo. En el versículo 12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer. Los diáconos deben ser maridos de una sola mujer. Yo al hermano Luis Salgado lo conocí con una sola mujer. Yo al hermano Luis Salgado lo conocí con una sola mujer. Yo no lo conocí con varias mujeres. A Saúl Velázquez también lo conozco con una sola mujer. No sé si será honesta, no sé si será sobria, no sé si será, o si ellos serán correctos. Eso lo sabe Dios. Pero yo a estos hermanos que les menciono y a muchos que conozco, los he conocido con una sola mujer. Ellos tienen una sola mujer. O sea que fácilmente hubieran podido recibir el diaconado. Vea, le estoy mostrando lo que le quitaron a ustedes. Que es una doctrina mentirosa y engañosa, cautivadora. Saúl Velázquez puede ser diácono de la luz del mundo. Oye, hermano, pero es que él no, él no ha tenido sino una sola mujer. Pero Luis Salgado sí tuvo muchas hermanos. Aquí el apóstol Pablo va a hacer varias connotaciones. Aquí el apóstol Pablo está hablando en tiempo presente, El apóstol Pablo no le estaba investigando la vida de esos hermanos, su vida pasada antes de venir al Señor. Bueno, recuerden, amigos y hermanos, que los orientales no podemos comparar el tiempo de nosotros con el tiempo de los primeros cristianos. Recuerden que el evangelio empezó por Jerusalén. En esas tierras orientales, en esas tierras de Medio Oriente, la costumbre era que los hombres tenían, así como los emperadores, los reyes de la tierra, los sultanes, tenían varias esposas. Ellos tenían en tiempo presente y real
ellos tenían varias esposas. Abraham tenía varias esposas. Ahora, no quiero decir que Dios le dio permiso a Abraham para tener varias esposas. No, Dios nunca le dio. Si me muestran la Biblia, amigos y hermanos, si ustedes me muestran en la Biblia, para el hermano Israel Leiva Varela, que es un hombre experto en la palabra, si ustedes me muestran en la Biblia que Dios le dio permiso a Abraham para tener varias esposas, o que le dio permiso a Isaac o a Jacob, porque Jacob tuvo varias esposas, David tuvo varias esposas, el rey David, Salomón tuvo muchas esposas, muchas concubinas. Si ustedes me muestran que el verdadero Dios les otorgó ese permiso a ellos, yo digo, hombre, estoy equivocado en el tema que les voy a dar. Pero Dios nunca les dio permiso. Hablemos nomás de Abraham. Hablemos nomás de Abraham, hermanos. Dios le dio permiso de tomar a Agar. Dios le dio permiso de tomar a otras mujeres. No, hermanos. Eso lo hicieron ellos porque era una cultura. Ellos vivían en esa cultura. Y hasta Dios respeta eso, hermanos. Hasta Dios respetaba eso en ese tiempo. Dios ni siquiera se metía en eso. No quiere decir de que el adulterio... No, hermano Israel, no hay ningún texto. Pero analicemos, hermano, a lo que lo vamos a trasladar a esto del diaconado de la luz del mundo. Porque hay muchos hermanos que yo conozco de la luz del mundo que son trabajadores, son buenos, y por un solo error teológico de exégesis los han condenado a ser siempre los sirvientes de los otros diáconos, del pastor de la iglesia. Ellos nunca han podido lograr ese escalafón. Los dos hermanos que le estoy mencionando los conozco personalmente, son someramente buenos los hermanos. No hay texto bíblico que lo avale, hermano. Eso era una costumbre de Oriente, porque ellos ahí los más hacendados, ¿por qué es una tradición antigua, hermano? Así es. Lo mismo el velo, hermano. El velo nunca, eso no ha sido mandamiento de Dios. Nunca ha sido mandamiento. Es una tradición antigua de esas tierras lejanas. ¿Ves? Y bueno, muchas cosas, hermanos, que no las podemos, hoy no las vemos con esa lupa, quizás no las podemos entender, pero para nuestra cultura es imposible tener 2 o 3 o 4, 5, 6, 7 mujeres, 8, es difícil. Ellos, recuerden que ellos son los reyes de la tierra. Las personas de Oriente, los judíos, los israelitas, ellos son los reyes de la tierra. Ellos son los reyes de la tierra. Allá, en Medio Oriente, allá en Jerusalén, es donde se hacen las leyes para todas las naciones. Allá en los sabios de Sión, no sé si ustedes han oído hablar de los sabios de Sión, ellos son los que hacen. Es que nosotros somos gobernados, es por los judíos. Toda la tierra está gobernada por los judíos, que ellos son la primera cultura que apareció en este globo terráqueo. Ellos son la primera cultura, nos llevan muchísimos años de avanzada. Entonces, como ellos son los reyes de la tierra, los reyes del petróleo, se podían dar ese gusto de tener varias mujeres. Entonces, Abraham no era rey, pero era un patriarca, era un hacendado, era un terrateniente. Sus hijos heredaron las riquezas de Abraham. Habían otras personas que tenían cierto posicionamiento económico y tenían 2 o 3 mujeres o 4 mujeres. Habían otras personas, de acuerdo a su capacidad adquisitiva. Sí. Vlad dice, Jehová les prometió tierras y se las está dando. Sí. Entonces, fíjense bien, hermanos y amigos, para que podamos entender lo que Pablo le quiso dar a entender a los diáconos de ese tiempo. No es lo mismo en este tiempo, hermanos.
Cuando el apóstol Pablo, hermanos y amigos, cuando el apóstol Pablo empieza a predicar el evangelio, por supuesto que habían griegos que también tenían esa costumbre de tener varias esposas, y muchos hermanos, fíjense bien, hermanos, de pronto ustedes algunos no lo van a entender, pero cuando el apóstol Pablo empezó a predicar el evangelio, muchos hermanos llegaron a Cristo a través de la predicación de Pablo, y esos hermanos llegaban con varias mujeres a la vez. Pablo no está diciendo que si las tuvo en un tiempo tuvo una, luego se separó de esa y tuvo otra, entonces esas le cuentan como mujeres. No. Pablo está diciendo que los diáconos deben ser maridos de una sola mujer en tiempo real. O sea, que sí habían hermanos en la iglesia de ese tiempo que tenían varias esposas, pero no porque Dios se los permitió, sino porque ya venían con esa cultura. Quizás con el pasar del tiempo la doctrina les fue entrando, y como era cultura, ahí no habían celos de las esposas, todas vivían juntas, todas se querían, se compartían todo. Entonces, ¿ahí qué podía ser un hermano? Si eso era una cultura, Habían hermanos, y yo se los digo porque el Espíritu Santo me lo ha mostrado. En el tiempo antiguo habían hermanos que tenían varias mujeres. En la iglesia de Corinto, en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Galacia, habían hermanos que tenían varias esposas conviviendo con ellas. Y eso se respetaba. ¿Por qué? Porque era cultura, porque era tradición, porque era costumbre. No estamos hablando de Sudamérica, de Centroamérica, estamos hablando de Oriente, donde había muchos eran mercaderes. Ellos eran mercaderes, tenían dinero, tenían poder. ¿Ves? Entonces Pablo no está hablando de que si el hermano Albertico se casó en el año de 1900 no sé tanto y enviudó, ese hermano enviudó y se volvió a casar y volvió a enviudar y se volvió a casar, entonces ese hermano no puede ser diácono. No, amigo, hermano Saúl, hermano Luis Salgado, todo eso fue mentira y engaño que te metieron. ¿Por qué? Porque estos hombres que nos enseñaron supuestamente el evangelio, ni siquiera ellos pueden entender la Biblia. Entonces no son siervos de Dios, no son apóstoles de Cristo, son mentirosos, son charlatanes. Utilizaron la faceta de apóstoles, pero eso era lo que quería decir el apóstol Pablo. Si en la iglesia de ese tiempo habían hermanos que vinieron a la iglesia con varias esposas, no pueden ser marido, no pueden ser diáconos de la iglesia. ¿Por qué? Porque había un peligro. ¿Cuál era el peligro de ese hermano que a la vez tenía varias esposas? Tenía el peligro de que el hombre tomara las ofrendas de la iglesia que le correspondían a los pobres y ese dinero lo fueran a utilizar para el sostenimiento de ellos, de sus esposas, de sus hijos. En cambio, un hermano que tenga una sola esposa tiene más cuidado con la iglesia, tiene más cuidado con los necesitados y no va a ocupar. Yo conozco casos de la luz del mundo que los de la comisión toman dinero de las ofrendas de la iglesia. A veces lo hacen sin permiso, o sea, la sustraen, se la roban. Otros toman el dinero prestado, le dicen al encargado: hermano, ¿será que puedo tomar un préstamo? Que yo luego lo regreso, y a veces ni lo regresan. Es por eso Pablo decía que sean maridos de una sola mujer, porque en ese tiempo sí roban menos. Sí, pero estamos entendiendo. Entonces al hermanito de la luz del mundo, al ministro de la luz del mundo, le robaron el diaconado, hermanos. Al hermano que porque no,
que porque se había casado varias veces, llegó a la iglesia, pero resulta que le investigaron la vida. Él llegó a la iglesia de quizás separado, se casó en la iglesia o consiguió esposa en la iglesia, y como ya tenía otra esposa por allá, no le dieron el diácono. No, hermanos, ese hermano puede ser diácono de la iglesia si reúne los requisitos principales, que es ser honesto. Bueno, otra cosa. Entonces, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Está hablando, analicemos bien la gramática, que sea, no dice que los diáconos hayan sido, no habla en tiempo pasado. Si el texto dijera que los diáconos hayan sido maridos de una sola mujer, yo estaría diciendo mentira, pero habla en tiempo real. Los diáconos no dice hayan, sino sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. O sea que el diácono no es para ir a ocupar una casa pastoral. El diácono y la esposa del diácono es un hermano de banca, como lo decimos nosotros. Él debe ser un hermano que tenga su propia casa, su propio trabajo, y que sea marido. Oiga, amigo y hermano ministro, hay unos charlatancitos ahí de la luz del mundo que nunca van a recibir el diaconado porque son mentirosos y engañadores. Esos ni que reciban diaconado, porque imagínense cómo vuelven a la iglesia. Pero a los hermanos buenos les estoy diciendo, te engañaron. Que sean maridos, no que hayan sido, que sean maridos de una sola mujer en tiempo real. Porque como se los expliqué, en ese tiempo habían hermanos que tenían varias esposas, porque era una cultura, una costumbre de ese tiempo. Ya en este tiempo ya no, en este tiempo no, y mucho menos en nuestro mundo en el que vivimos. Otro, sigamos, que gobiernen sus hijos. Entonces, como el hermano Saúl Velázquez, voy a mencionarlo porque yo sé que él me menciona seguido, y porque es un caso que yo conozco de cerca. Yo lo conozco a él de cerca, conozco su situación de cerca. Como el hermano Saúl Velázquez no tuvo hijos con su esposa, entonces no pudo ser diácono. Saulito, lo engañaron a usted. Saulito, lo engañaron. Usted podía ser diácono, aunque ese diaconado de la luz del mundo es falso. Es falso, por supuesto, eso nunca va a ser. Por eso les digo, diaconado de la iglesia, cuarta parte, versus la luz del mundo. Diaconado de la verdadera iglesia de Dios, versus la luz del mundo. Pero tú, Saúl Velázquez, pudiste recibir el diaconado, pero si no tengo hijos, que gobiernen bien sus hijos. Claro, hermanos. Si la pareja de diáconos tiene hijos, la esposa del diácono y el diácono, si tienen hijos, entonces deben gobernar bien a sus hijos. Que sus hijos sean también un ejemplo. Pero no está diciendo el apóstol Pablo que si no tienen hijos no pueden ser diáconos. No, señor. Eso no es una causal. Eso no es un contra para que éste pueda ser diácono de la iglesia. No dice que el que no tenga hijos. Por eso hay que leer bien, hermanos. No leamos así a la carrera. Meditemos un poquito. Mastiquemos el texto, digeramos el texto. ¿Ves?
Giramos el texto, amigos y hermanos, para que lo podamos entender. Entendamos la gramática, estudiemos un poquito, investiguemos más, para que veas cómo te han engañado. No quiere decir de que si una pareja de la iglesia de Cristo, un hermano que son estériles, no pudieron tener hijos, sea que la esposa sea estéril, sea que el hombre sea estéril, sea que los dos sean estériles, entonces quieren servir a la iglesia, que de verdad se nota ese deseo de servirle a los pobres, a los necesitados, entonces porque no tienen hijos no pueden ser diáconos. Eso no quiere decir el texto, hermano. Estoy seguro que el apóstol Pablo no quiso enseñar eso, que el apóstol Pablo no dio a entender eso. Los hermanos diáconos que tengan su esposa, una sola esposa, y que tengan sus hijos, deben de gobernar bien sus hijos y sus casas, o su casa. Bueno, aquí está hablando en plural, porque está hablando que los diáconos, no dice el diácono, sino porque iban a ser varios diáconos en una obra, en un ministerio, en una iglesia, en una ciudad, en un pueblo o en un país. Deben de haber mínimo 7 diáconos. Si la obra es grande, deben de haber 7 diáconos. Si la obra es pequeña, pueden haber 2. Tiene que haber mínimo 2 o 3 diáconos. Uno solo no se puede. Uno solo no. ¿Sabes por qué? Uno solo no puede ser. Entre 2 y 3 diáconos por cada iglesia. Porque entre ellos tienen que llevar la contabilidad de la iglesia. Se tienen que inspeccionar entre los 3. Que hayan 2 o 3 testigos. Todo acto, todo hecho conste por medio de 2 o 3 testigos. Porque esa persona la pueden acusar de fraude, de robo, pero ahí entre los 2 o entre los 3 se van a cuidar. Si la iglesia es muy grande, deben de haber 7 diáconos. Pero si hay un diácono que no puede tener hijos, puede ser diácono de la iglesia, hermano. El Espíritu Santo lo dice, puede ser diácono de la iglesia. Y si tiene una esposa, porque si es hermano, se da cuenta que tiene otra por allá, otra amante por allá escondidas, porque ya no estamos viviendo en el tiempo, en ese tiempo, en esa era. Estamos viviendo en este siglo XXI, donde hay escasez, donde hay pobreza, donde hay recepción económica. Tiene que ser en tiempo real, casado con una sola mujer, y si tiene hijos, tiene que gobernar bien su casa. Porque ¿cómo va a ayudarle a los pobres? ¿Cómo ese diácono va a ayudar a los pobres cuando tiene a su esposa o a sus hijos aguantando hambre, padeciendo necesidad? Porque si el hermano va a tomar las ofrendas de la iglesia, los que dan los hermanos que pueden, porque las ofrendas únicamente es para los que pueden, entonces ese hermano diácono va a tomar esas ofrendas y se las va a dar a su esposa y se las va a dar a sus hijos. Entonces ahí no, eso no lo aprueba la palabra de Dios. Tiene que ser un hermano, un diácono tiene que ser un hermano que realmente pruebe que es un buen marido, un buen esposo, que es una persona trabajadora, que gobierna bien su casa y que gobierna bien sus hijos. Si no tiene hijos, si es estéril o ella es estéril, entonces con mayor razón puede servir en ese ministerio, porque es un ministerio. Con mayor razón puede servir ese ministerio. ¿Por qué? Porque no tiene tanta necesidad. Se puede dedicar más a la obra de Dios. Eso sí es trabajar por la obra de Dios. Bueno, hermano Israel, voy a leer su comentario que está como interesante. Dice, entonces sí hay requisitos para ser diácono. Es evidente que también los hay para ser apóstol, cosa que niegan la luz del mundo. Pues hermano Israel, ahí hay mucho que diferir. Es que el apostolado es un ministerio espiritual. Es un ministerio espiritual. Más que todo es una labor evangelística. ¿Sí? Y el diaconado es una labor social. Así lo entiendo yo. El diaconado es una labor social. Entonces tiene, y como se refiere explícitamente a factores económicos, entonces
hay unos ciertos conductos y lineamientos para que el hermano pueda tomar el diaconado, porque primeramente que todo tiene que ser una persona que no sea avaro, que no sea codicioso. Sí. Pues hermano Israel, con todo respeto yo le digo que no son requisitos. Para ser apóstol no se necesitan requisitos. Se necesitan como unas señales, sobre todo señales, y bueno, dice, la Biblia no me habla de requisitos, solamente que debe de haber dice que debe de ser testigos oculares y presenciales. Bueno, en el caso de Matías, porque Pablo no fue testigo presencial. Eso sería como hacer un tema sobre eso, hermano. Más que requisito, tiene que haber unos calificativos, unos dotes, unos distintivos, y tiene que haber unas señales de apóstoles, más que todo unas señales de apóstol. Es algo así, yo más o menos lo he explicado y lo he analizado, lo he estudiado, muchísimos años estudiando la Biblia, no la entendía, yo no entendía la Biblia, no la entendía, yo vengo de 2017 para acá entendiendo la Biblia, hermano, como es. No me lo sé todo, pero siempre que voy a exponer algo, estudio, analizo, investigo. Sí, porque mire hermano Israel, si para ser apóstol se necesitaran requisitos, cualquiera los puede llenar o los puede comprar. ¿Sí? Puede comprar conciencias, puede llenar requisitos. No, más que todo la elección apostólica es algo más sagrado y no son cosas de, como dice Josué Aguilar, eso del apostolado lo hacen grande eso hoy en día, para estos hombres treparse arriba de la congregación y explotar a la congregación y hacerse parecer que son más perfectos y que a ellos se les debe rendir pleitesía. Pero si los apóstoles verdaderos estuvieran aquí en este momento, hermano, yo pienso que serían más sencillos que nosotros, serían hombres más sencillos, más humildes, más dados al pueblo. Entonces, hermanos y amigos, yo creo que hemos terminado con este tema. ¿Referente a qué, Filis? ¿Al diaconado o al apostolado? El Señor llamó a 12 apóstoles, paremos de contar. El Señor llamó a 12 apóstoles para que estuvieran con Él, y fueron hombres que el Señor conoció sus corazones. El Señor conoce el corazón de cada uno. El Señor los llamó, Él no les exigió requisitos, el Señor los llamó. Solo que ahorita hay muchos que quieren ser apóstoles porque eso es muy gratificante, pero sí. Pero el Señor no les puso ningún requisito, hermano Israel y hermano Filis. El Señor no les colocó requisitos, los llamó. Él dice que Él llamó a los que Él quiso. Solo que hoy Dios no llama apóstoles porque no necesitamos apóstoles. El tema del día de ayer estábamos hablando que me muestres en la Biblia si Dios puso un apóstol en la iglesia. Dios no puso un apóstol en su iglesia. Dios puso a 12 apóstoles en su iglesia allá en Jerusalén. Luego llamó a Pablo. Hay otros apóstoles que son apóstoles por ministerio. Entonces, amigos y hermanos, son factores que hay que analizar, son factores que hay que observar, amigos y hermanos, porque son cosas pues que no hay que dar una mala información. Pero no necesitamos apóstoles hoy en día. Tenemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Qué bueno, hermano Israel, que algún día pudiéramos dar un buen tema al respecto. Hay muchísimos temas que hay que renovar, que hay que volver a subir a la plataforma para que muchos amigos y hermanos se desengañen. Dios nunca puso un apóstol en la iglesia, puso a 12 apóstoles y llamó a los que Él quiso. Ya ha puesto el fundamento, cualquiera puede edificar sobre ese fundamento. Entonces, hermanos, este texto de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8 hasta el 13 sería dice el versículo 13: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ser diácono de la iglesia es una honra,
es una honra y es una confianza que se ha ganado en la iglesia. Y qué bonito, hermanos, que en las iglesias de hoy en día realmente hubiera un real diaconado, porque el diaconado verdadero de la iglesia, hermanos, es para servirle a eso no es una labor que cualquiera la hace. Realmente son personas que tienen corazón bueno, y hoy en día yo no lo he visto. Yo, cuando era ignorante, hablaba mucho con los pentecostales y yo les preguntaba, ¿cómo es el diaconado? No, el diaconado es el hermano que arregla las bancas acá, hace ayudas. Bueno, es un diaconado más parecido. Y el diaconado de la Iglesia Católica son un grupo de personas, de diáconos, de clérigos, me parece, clérigos, les dicen clérigos, y ellos son los que van y ayudan a las personas necesitadas, a los pobres, hacen ayudas a los huérfanos, dan mercados, dan comida a los necesitados, a los niños pobres, a los niños huérfanos. ¿Cuándo has visto en la luz del mundo eso, hermano? ¿Cuándo has visto que estos diáconos de la luz del mundo hagan esas obras? Nunca. No. El encargado de la luz del mundo, que eso es un término que no está en la Biblia, ese encargadito aspira a un diaconado para utilizar mejor ropa. El de la luz del mundo aspira a ser diácono para utilizar mejor ropa, mejor corbatas, para ir más seguido a las reuniones y sentarse en las mesas para que lo atiendan allá. Lo contrario a los verdaderos diáconos, que ellos atienden en las mesas. El diácono de la luz del mundo quiere ser diácono para que lo atiendan en la mesa, no para atender, para que le den más ofrenda, para que le den un mejor sueldo, porque ahorita ganan sueldo y el diácono gana más que el encargado. El pastor de grado gana más que el diácono. Entonces, hermanos y amigos, no es un diaconado real. El diácono de la luz del mundo aspira a tener una jurisdicción, ser encargado de varias iglesias, es el que autoriza los avivamientos, los falsos llamados avivamientos. El diácono de la luz del mundo, todo eso lo aspira. Todo es correcto, feelings. Todos los cargos están mal ahí en la luz del mundo para acabar rápido. Sí, claro, toda la doctrina. Está hablando una persona, humildemente lo digo, hermano, conocedor de esta doctrina desde los orígenes. Yo soy conocedor. A mí me pueden preguntar cualquier cosa y yo conozco todo de la luz del mundo. Nací en la luz del mundo. Tuve, hermanos, la experiencia de estar en el ministerio según la luz del mundo, y en un solo año que estuve me di cuenta de todas las mentiras y de todos los engaños. Hermanos, igual hay muchos hermanos que actúan allá por engaño. No es que ellos sean malos, hay otros que sí son unas chacras tremendas. Entonces toda la doctrina de la luz del mundo es una doctrina mal interpretada. Espero que estos encargaditos se den cuenta de que su doctrina ha sido una doctrina de esclavitud, una doctrina de engaño. Esperamos, amigos y hermanos, compartir la quinta o la sexta y la séptima parte de este tema, porque hay mucho más para hablar de este tema. Dios les bendiga, amigos y hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y muchas gracias por estar en el video. No olvide compartir, hermanos y amigos, y suscribirse a mi canal en YouTube para que muchas personas más, muchos hermanos y muchos amigos más puedan ver. Puede que no explique claramente, hermanos y amigos, me excusan, pero lo que sí estoy seguro es que hablo con libertad, y que sé al 100%. Lo único que yo sé es que toda la doctrina de los líderes de esta organización es una doctrina 100% adulterada. Compartan, amigos, para que otros amigos también y hermanos de la luz del mundo se puedan hacer libres de esta esclavitud. Paz, gracia y bendiciones, y un feliz fin de semana para todos ustedes. Dios les bendiga.